de la Delegación de Alumnos de Ciencias Sociales. Primero me gustaría agradeceros a todos vuestra participación y asistencia, tanto a los que venís de otras universidades como a los estudiantes de la propia facultad. También quiero dar gracias al decanato por la ayuda prestada para organizar esto, y también queremos hacer una mención especial a la profesora Antonia Picornell, la cual nos ha ayudado mucho en estos días. Por último, quiero agradecer a mis compañeros de la delegación todo el esfuerzo aportado para que este acto realizado por y para estudiantes salga adelante. Este, como bien sabéis, es el primer encuentro nacional de ciencias sociales que se celebra, y aunque nos hemos encontrado con muchísimas dificultades debido a la inexperiencia y pese a que sabemos que surgirán problemas, os pedimos que nos disculpéis y que entendáis esto. También esperamos que la segunda ciudad que vaya a realizar este encuentro lo realice con la misma ilusión y ganas que hemos tenido nosotros. Hoy en la mesa contamos con Cristina Pita, vicerrectora de estudiantes en sección profesional, con José Manuel del Barrio, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, con Mónica Alaejos, vicedecana de estudiantes, y con Fernando de Lucas y Murillo de la Cueva, catedrático de Trabajo Social y Servicios Sociales y vicedecano del Espacio Europeo de Educación Superior, que nuestro ponente viene de la Universidad Complutense y nos hablará del tiempo de las ciencias sociales. Con esto doy paso a la vicerrectora, Cristina Pita. Muy buenos días y muy bienvenidos a la Universidad de Salamanca, a la Facultad de Ciencias Sociales y también a la ciudad de Salamanca. Espero que estos 3 días que estéis en Salamanca, hasta el sábado, los que os podéis quedar hasta el sábado, pues sean de vuestro agrado y vuestra experiencia sea provechosa, fructífera y, por supuesto, que os volváis a vuestras respectivas ciudades y universidades con buenos recuerdos de estos días. Como decía Jennifer, también esperamos que sepáis disculpar los posibles fallos logísticos que pueda haber, que esperemos que sean, lógicamente, los mínimos. Lo que sabemos es que tanto la delegación de estudiantes como la propia facultad, ¿verdad?, han preparado esto con mucho cariño, esfuerzo y, bueno, pues esperemos que todo resulte bien. A este respecto, yo querría resaltar que, bueno, en los últimos meses, pues hemos visto una gran hiperactividad dentro de la Facultad de Ciencias Sociales, con un montón de iniciativas dentro del programa Más Facultad, ¿verdad? Han puesto en marcha un programa que se llama Más Facultad, en el que se incluyen muchísimas iniciativas pensadas, yo creo que por y para los estudiantes principalmente, ¿no?, avivando un sentimiento ya más de facultad y dándoles formación complementaria en muchos temas. Así que, bueno, aquí delante quiero darles la enhorabuena tanto al decano, José Manuel, como a la vicedecana, Mónica, que como vicedecana de estudiantes pues tiene bastante contacto, creo yo, con el vicerrectorado de estudiantes, y yo creo que, bueno, pues que intentamos también apoyar en lo que podamos de alguna forma. Bien. Y también llegáis a un momento en el que afortunadamente la Delegación de Estudiantes de Ciencias Sociales se ha reactivado. Nos ocurre, supongo que también ocurrirá en vuestras respectivas universidades, que a veces las delegaciones pues están en periodos más pasivos y otros momentos en periodos más activos. Afortunadamente la delegación de esta facultad pues está viviendo un momento de mayor actividad que en el pasado, y yo por eso también tengo que darles la enhorabuena. Ojalá que pasen bien el relevo a las próximas promociones y eso no se pierda. Y aprovecho ya el tener el micrófono para daros este mensaje. Como representantes de estudiantes en otras universidades, creo que es muy importante esa tarea. Cuando dejáis cargos de la delegación, aseguraros de que alguien toma el relevo, formarlos y aseguraros de que esa actividad no se pierde, porque realmente hay muchas cosas que se pueden hacer, muchas cosas en coordinación con los centros, y es una pena que no se hagan, tanto con los centros como con los vicerrectorados de estudiantes correspondientes. Bueno, pues nada más por mi parte. Daros la bienvenida, como digo, a la Universidad de Salamanca. Ahora tiene la palabra José Manuel del Barrio, decano de la facultad. Muy bien, muchas gracias, Jennifer.
señora vicerrectora, Cristina, Mónica, vicedecana de estudiantes, Fernando. Yo solamente quiero deciros 3 cositas, como decano de la Facultad de Ciencias Sociales. Y el 4 de mayo de 2012, llevamos apenas 10 meses, hubo unas elecciones en las facultades y centros de esta universidad y el equipo actual nos presentamos, obtuvimos un amplísimo respaldo en el que venía implícito un mandato. El mandato era que teníamos que cambiar y modificar muchos aspectos de la Facultad de Ciencias Sociales para que ésta realmente se convirtiera en lo que muchos teníamos en la cabeza, pero que no se estaba haciendo. Uno de esos objetivos era que la Facultad de Ciencias Sociales fuera muy visible, visible no solamente para el resto de centros de la Universidad de Salamanca, sino también visible en el resto de la ciudad salmantina, pero también en el resto de España. Y para eso, el equipo de Canal, dentro de sus objetivos y de sus estrategias, diseñó, lo que ha comentado Cristina, la vicerrectora, un programa denominado Más Facultad. Que, por cierto, hubiera estado bien, y si tenéis la ocasión, Jennifer, explicar a los estudiantes que vienen de fuera el significado, los colores y lo que representa. En este programa Más Facultad, que se construyó a partir de distintos contenedores, distintos bloques temáticos, aparecía uno que es un encuentro de estudiantes de Ciencias Sociales de España, el que hoy nos convoca aquí. Yo tengo que dar las gracias a muchas personas. Las gracias al equipo de Canal, porque es un equipo que se está dejando la piel por esta facultad. Así se nos está reconociendo por parte de muchísimos sectores. No solo con este programa, sino con el resto de actividades. Las gracias específicamente a quienes se han gastado lo mejor de sí mismos y de sí mismas en montar, en diseñar este primer encuentro de estudiantes de Ciencias Sociales. Sobre todo, desde la delegación de alumnos. Jennifer es la cabeza o el rostro visible. Hay más compañeros. Lo están haciendo muy bien y yo tengo que agradecerlo públicamente. Y también me gustaría a nuestros alumnos de la facultad animarles para que en próximos cursos se enganchen más a la delegación, porque entre todos tenemos que hacer más facultad. Lógicamente, este encuentro también es posible porque hay estudiantes que vienen de otras universidades de España. Y hay que darles la bienvenida. Y yo os doy públicamente la bienvenida. Y me gustaría que pudierais disfrutar estos 3 días no solo de la ciudad de Salamanca, que aquí se lo pasa uno de cine, ya lo veréis, maravillosamente bien, pero también disfrutar de la universidad y, por supuesto, de vuestra casa. La casa durante estos 3 días yo quiero que sea la Facultad de Ciencias Sociales. Los espacios de esta facultad están a vuestro servicio, a vuestra disposición, para lo que deseéis. ¿Vale? Bien. Y simplemente quiero daros un consejo, si se me permite, que durante estos 3 días que os lo paséis muy bien aprendiendo y que aprendáis pasándolo bien. ¿De acuerdo? Pues bueno, os agradezco todo el trabajo a todas las personas, a los compañeros, docentes, equipo de Canal, a la delegación de alumnos, al rectorado, a los ponentes que amablemente vienen. Por cierto, lo estoy diciendo en todas las ocasiones, vienen gratuitamente. Nadie cobra €1 ahora, antes un duro. Nadie cobra nada. ¿Correcto? Lo que me consta, lo que se os ha pedido que tenéis que, en fin, pagar es para las cuestiones que conocéis perfectamente, más de aspectos lúdicos, de ocio, que para pagar a los ponentes. ¿De acuerdo? Bueno, termino. Repito,
daros la bienvenida, pasarlo bien, estamos a vuestra disposición y aprender. Pasándolo bien, vamos a pasarlo bien aprendiendo. ¿De acuerdo? Venga. Muchas gracias, José Manuel. Finalmente, doy paso a nuestro ponente inaugural de hoy. Las preguntas que surjan al final de la ponencia, por favor. Y nada, disfrutad. Vamos a disculpar a tiene que marcharse a disculpar a la vicerrectora que se va. Vale. Tenemos que disculpar a la vicerrectora que debe irse por asuntos académicos. Gracias. Me dijiste que no querías hablar, ¿no? No, eso es de la cámara. Este es de la cámara. Pues ya está, ¿vale? Vale. Bueno, muy bien. Vale. Bueno, buenos días. No sé si se me escucha bien. Buenos días, vicerrectora, vicedecana, decano, todos los presentes aquí. Gracias por haber. Bueno, yo realmente me siento muy bien pagado, simplemente por el hecho de estar aquí, y entiendo que es una oportunidad y una responsabilidad importante. De hecho, los nervios sí afloran, por supuesto, sobre todo cuando tenemos un auditorio y además estamos en una universidad como la Universidad de Salamanca, que tiene bastantes significados, muchos significados, incluso para quien les habla. Bueno, creo que será mejor que pase al tuteo. Para quien os está hablando, pues forma parte también en cierta medida de su vida. Mis padres estudiaron aquí, mi padre fue profesor de esta universidad antes de marchar a Santiago de Compostela, cuando sacó la cátedra, y bueno, trabajó con Enrique Tierno Galván, que también fue profesor de esta universidad. Pero es que luego nos hemos dado cuenta que fuimos compañeros cuando estudiamos Sociología en Madrid hace ya unos años y nos hemos vuelto a encontrar aquí. Con lo cual, pues bueno, bien hallado en ese sentido y de manera bastante evidente. También quería agradecer a la profesora Picornell la confianza que ha depositado en mí para que asuma esta responsabilidad de la apertura de unas jornadas que tengo también que felicitar al vicedecanato de estudiantes y a la propia Jennifer, es decir, en la manera que las han planteado y que, sinceramente, yo que vengo de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Complutense de Madrid, pues nos da envidia. Así que ya hablaremos con el vicedecano de estudiantes para que también vaya por este camino. Bien. La cuestión que hoy voy a tratar, no intento volver otra vez al asunto de intentar explicar todo lo que son las ciencias sociales, porque todo el alumnado que está aquí, todos los presentes, ya pertenecen a las mismas y no sería, creo que menester, hacer un repaso de las historias, etcétera, etcétera. Pero entiendo que sí podemos hablar del tiempo de las ciencias sociales como recordando no solamente qué es lo que son, sino en qué ámbitos se formaron y qué tienen que ver hoy en día. Y yo creo que tienen que ver bastante. Más aún hoy en día que las universidades, la educación en general y las universidades en concreto estamos pasando un tiempo muy, muy difícil. Y no es por menoscabo, obviamente, de la Universidad de Salamanca, pero al contrario, sino que la Universidad Complutense está pasando en estos momentos una situación extrema, límite, en la cual pues no sabemos qué va a ocurrir con respecto al gobierno de la comunidad y qué puede hacer o dejar de hacer con nosotros. En ese sentido, yo creo que sería interesante, si nos echamos atrás en las ciencias sociales, podemos abarcar demasiado contenido. Nos podríamos ir a los padres o los fundadores y entonces no acabaríamos nunca. Yo no voy a hablar de Raimundo Lulio, Ramón Llull, pero cada uno tiene también sus inquietudes. Y en ese sentido, yo cuando estudié Sociología, con vuestro decano, sí me interesó más la perspectiva germana, romántica, y fundamentalmente creo que había que hacer una referencia a Dilthey cuando habló de las ciencias de la cultura, de las ciencias de la naturaleza, que en alemán era eso de Kulturwissenschaften y Naturwissenschaften, que ya os lo habrán explicado. ¿Qué era aquello? Era el resultado de una tradición filosófica germana que arrancaba fundamentalmente en este sentido con Kant y que luego, posteriormente, Wildelmann y Ricker hablaron de que
las ciencias sociales, las ciencias del espíritu, si las queremos llamar así, se diferenciaban de las ciencias puras, duras, las hermanas mayores, vamos a decirlo así, por una cuestión que tenía que ver no con la explicación, que sería más propia de las ciencias naturales, sino con la interpretación. Podríamos decir incluso la comprensión. Sería la filosofía también del Verstehen, que desarrolló también posteriormente de una manera, entiendo yo, magistral, Max Weber. De todas maneras, hemos dicho ciencias naturales, ciencias puras, ciencias duras, y lo nuestro que son ciencias, son impuras. Pues la verdad es que es difícil porque somos las hermanas pequeñas, en teoría, sobre aquellas que parece que sí desarrollan una ciencia de verdad. ¿Por qué? Porque sus científicos trabajan con objetos que están fuera de ellos, pueden observarlos, cuantificarlos, experimentar en laboratorios. Pero nosotros tenemos que enajenarnos, ¿no? Salir de nuestras cabezas para la autoobservación necesaria. Y eso es difícil. ¿Por qué? Porque si empezamos con la dominación de algunas ciencias sociales, vemos como psicología, con P, si es con S es la ciencia que estudia los higos, pero la psicología sería etimológicamente la ciencia que estudia, o el pensamiento ordenadamente trabado que estudia el alma humana, o el espíritu, bueno, o la psique. ¿Se puede eso estudiar de forma ordenadamente trabada? Y si vamos a la sociología es casi peor, porque son dos términos, uno latino y uno griego. Ya en sí es algo complicado de entender, y es la ciencia que estudia la sociedad, pero a esa sociedad pertenecemos nosotros y nosotras. Por lo tanto, esa enajenación era realmente compleja de plantear. ¿Por qué? Porque el conocimiento de lo social tenemos que reducirlo, bueno, más que reducirlo, encaminarlo por el logos, por la razón, por la ciencia. Y eso es realmente un problema que explica una virtud, un problema, pero una virtud de las ciencias sociales, que están en crisis desde su nacimiento, en su desarrollo, en la actualidad y en el futuro. Y la crisis no es algo malo, al contrario, la crisis es nuestra realidad, en el sentido de que hablamos de procesos de cambio. En medicina, por ejemplo, cuando se utiliza la palabra crisis, no se está refiriendo a que se vaya a morir, por ejemplo, el enfermo, sino al contrario, se puede decir que entra el paciente en crisis y puede ser para que cure. Por lo tanto, la crisis también es un momento de oportunidad, de adaptación y de ir más lejos. Las ciencias sociales están en crisis, también en la acepción más común que nosotros conocemos, no esta primera que acabo de plantear. En ese sentido, reducir, como hemos dicho, lo diverso, lo subjetivo a logos es complicado, pero yo no quiero remitir aquí otra vez la supuesta cientificidad de las ciencias sociales. Creo que Durkheim y Weber pues, hallaron las soluciones, por supuesto. Pero quizás lo que haya que hacer es ir un momento al espíritu, al inicio de todo esto. Al inicio, el primer inicio, no vamos a hablar de Aristóteles, no vamos a hablar de Ibn Khaldún, no es necesario, pero yo creo que sí hay que ir al pensamiento ilustrado, a la modernidad, que es precisamente la que entra en crisis también, y que es la que yo entiendo, es una perspectiva particular, que debemos reivindicar y que es la que nos puede dar la llave para seguir adelante. El pensamiento ilustrado pues será un pensamiento también muy optimista. Condorcet decía eso de que el día en que se pueda aplicar el cálculo infinitesimal a las ciencias del hombre será el día de máximo progreso y máxima felicidad. Es decir, la ciencia nos haría libres, pero no solo libres, también felices. Se trataba de un proyecto no solamente del conocimiento, sino un proyecto de una sociedad. Y ahí las ciencias sociales obviamente tenían mucho que decir. Pero es un proyecto que se trunca, lo sabemos, durante el tiempo, por supuesto, pero que entiendo que el momento más evidente es tras la Segunda Guerra Mundial, cuando nos encontramos con que tenemos que enumerar las guerras mundiales. La Primera Guerra Mundial se llamaba la Gran Guerra. Cuando llegó la Segunda, entonces dijimos, primera, segunda, esperemos que no haya una tercera, obviamente. Pero en esa Segunda Guerra Mundial tenemos la bomba atómica, el Holocausto judío, todo lo que vino después, por supuesto, con respecto a las guerras en el hemisferio sur, la división entre la línea norte y sur, etcétera, etcétera, y que incluso en el propio pensamiento, en toda la línea que abrió el marxismo, que podía suponer una perspectiva filosófica rompedora, manifiesta también su crisis en un pesimismo que la escuela de
la Escuela de Frankfurt y Horkheimer a la cabeza, acaban expresando desde el momento en que entienden que el sujeto político, el proletariado, parece debilitarse. Pero, a ver, hay que hablar de las ideas y tenemos que volver a esas ideas. Es decir, se trunca ese proyecto, se trunca durante un tiempo, pero no significa que esté muerto ni que no se pueda rescatar. En ese sentido, se desarrolla de forma efectiva este pensamiento de las ciencias sociales con la modernidad y fundamentalmente con la ilustración, el pensamiento ilustrado, a partir de las revoluciones. La revolución inglesa, norteamericana, francesa, las revoluciones que siguieron después y que eran resultado del amanecer de una nueva sociedad. Y esto sí lo podemos entender, porque nuestro mundo viene de ahí. Es una nueva sociedad diferente a la del medievo. Sabemos que el medievo no es un periodo que sea unitario, obviamente tiene una trayectoria y un proceso que deriva finalmente en la modernidad y fundamentalmente en el rompe con el antiguo régimen en forma de el Estado liberal. Pero lo que quería comentar sobre esto es que, como decía el profesor Lamo Espinosa, intentaré no decir muchos autores, porque serán pocos, la sociedad de la que estamos hablando ya no es como la del medievo. Se ha diversificado, explota, centrifuga cada vez más. Aparece el mapa de Europa, no tal como lo conocemos hoy, pero más o menos parecido, es decir, las naciones. Nos encontramos a su vez que el tiempo ya no es cíclico, que viene y va con las estaciones, sino que se convierte ya en lineal, se pierde. Esto nos suena a nosotros. Y, como decía Emilio Lamo, el ser social se escinde de la conciencia del ser social. Y eso también lo entendemos. Anteriormente podíamos comprender que el propio ser social tenía conciencia de sí mismo, la podía interpretar, pero en la modernidad esto ya no ocurre más. Necesitamos devolver la transparencia rota a través del concurso de las ciencias sociales para explicar cómo es el ser social, porque ya no lo entendemos, se nos escapa. Y para ello se hizo un silogismo muy interesante y empezaron con ello los deístas escoceses, Ferguson, Reid, Ricardo, que decían, si Dios dio leyes a la naturaleza, que estamos descubriendo, ¿por qué no vemos las leyes que dio a los hombres? Dios pasa entonces, en vez de ser un sujeto de catástrofes, ejemplificado en la naturaleza, baja y mora entre nosotros como el arquitecto del universo, el relojero del cosmos, ¿no? Encontremos esas regularidades y entonces podremos vivir mejor. Obviamente podríamos seguir con los profetas de París, con Comte, con Saint-Simon, Henri de Saint-Simon y Comte, que tenía una perspectiva, no era la misma, pero sí intentaban devolver esa transparencia rota a partir del concurso de una nueva ciencia que era necesaria, que estaba requiriendo las sociedades humanas. Y bueno, empezaron a hablar de física social, y si no me equivoco, física social también hacía Quetelet, y aquello era más bien estadística. Por lo tanto, Comte pensó que sería mejor darle otro nombre y habló de aquella sociología. Y aquí nos encontramos con un nuevo problema, porque el hombre, la mujer, en sentido antropológico, necesita crear y necesita recrearse en lo que elabora. Y el problema es que a veces se estanca en lo que crea. Y lo creado acaba dominando al creador. Y aquí ya empezábamos a ver en cierta medida lo que podían ser los límites del pensamiento de las ciencias sociales, porque la nueva ciencia lo que haría sería descubrir las regularidades, cómo funciona la realidad social, a través de los sabios, que serían sociólogos y sociólogas, más sociólogos que sociólogas, entonces no contaban, y prácticamente se convertirían en una especie de nuevos sacerdotes. ¿Por qué? Porque aquellas regularidades se convertían en dogmas y ya estaba, fin de la historia, a aplicar para los tiempos posteriores. Por lo tanto, aquí ya la ciencia no se pseudo-seculariza, se convierte en una especie de teología. Bueno, en efecto, lo es, en una especie de religión. De hecho, si no me equivoco, Comte inauguró no solamente esta ciencia, esta religión positiva, sino que creo que hay templos todavía de la misma en Brasil. Si veis la bandera de Brasil, se ve ahí el cosmos y se ve ahí una de los leitmotivs de Comte, orden y progreso. Por lo tanto, fijaros que la cosa iba más lejos de lo que pensábamos. Pero
¿Qué es lo que ocurría? Que obviamente la conversión en dogmas significa que nos estancamos en lo que creamos, es decir, nos acaba dominando. Creamos un nuevo Dios, ¿no? Es de nuevo volver al mito de Prometeo que pues, acaba siendo dominado por lo que crea. O, si queréis, más fácil, el moderno Prometeo, el Frankenstein de Mary Shelley. La criatura acaba dominando al creador. ¿Y por qué? Porque la criatura es resultado de todas las contradicciones del creador. Y al final se van allá al Polo Norte y todas estas cosas que contaba la novela, que es muy interesante. ¿Qué es lo que ocurrió? Que con la modernidad, con este planteamiento, no solamente en la ciencia, sino también en la realidad, en las relaciones y en la política, lo que fueron promesas de libertad y de igualdad revolucionarias se convirtieron en ¿qué? En, como decía Sismondi, una espantosa opresión que atenaza la vida de millones de individuos. Y como dijo Goya, el sueño de la razón produce monstruos. Llega al límite del pensamiento de las ciencias sociales y empieza a quebrarse. Bueno, se quiebra realmente en este momento. Marx plantea una salida y, como bien sabemos, hay un antes y un después de Marx. Supone una conmoción en las ciencias de su tiempo y nunca volvieron a ser iguales. Invirtió la tríada hegeliana y colocó al hombre andando con los pies y no con la cabeza. Es decir, primero la acción, luego pensaremos. Y por lo tanto lo que vamos a plantear aquí es una nueva forma de interpretar la realidad para cambiarla. Porque hasta la fecha lo que ha ocurrido es que siempre ha habido una clase dominante que establecía una forma de pensar, una forma de hacer ciencia, una forma de relacionarnos, incluso una forma de hacer arte, que legitimaba y reforzaba las bases e la infraestructura que sería esa lucha de clases dominada en este sentido por la burguesía. Pero es que Marx también entra en crisis y el socialismo, el marxismo, el comunismo entra en crisis y empieza también a diversificarse. Surgen las perspectivas revisionistas y ulteriormente surge también la socialdemocracia. Y ya llegamos más bien a nuestros días, que es lo que quería plantear. La crisis en sí no es mala y por lo tanto todo este transcurso de lo que han sido las ciencias sociales y el pensamiento, digámoslo así, ilustrado, es normal que entre en crisis porque piensa y el hecho de pensar genera el debate. Y lo que no podemos plantear es encontrar una meta final, esa es una idea muy teleológica y muy propia de las ciencias sociales, de que encontremos por fin el paraíso perdido, la ciudad de Dios, pero debemos evitar que eso sea a costa, obviamente, de la opresión. ¿Qué es lo que ocurrió entonces? Que no pudo ser el proletariado sujeto político que, a través de la insurrección proletaria, acabara con el sistema, sino que, curiosamente, nos encontramos cómo se coaligaron las dos alas y nos encontramos especialmente ya después de la Segunda Guerra Mundial, y yo entiendo que el mundo de hoy remite todavía más aún al periodo que se inicia desde entonces, a lo que Goran Zerbon dijo, un matrimonio entre liberalismo y democracia. La parte liberal, que sería la que reclamaba libertad, pero solo habla de individuos y habla de propiedad, y la parte de la democracia, que habla de igualdad y que habla de sociedad. Después de esa Segunda Guerra Mundial se produce esa combinación entre los dos actores que funda el estado de bienestar que había sido anteriormente ya hallado institucionalmente en forma de Estado Social de Derecho por Hermann Heller, que por cierto estuvo en esta universidad también, quiero recordárselo. El caso es que, bueno, pues se supone que en esa situación, pues la economía de mercado, el capitalismo, ya había encontrado una fórmula en la cual incorporaba a más actores e incluso incorporaba derechos, no solo civiles y políticos, no solo opinar, no solo reunirse, no solo votar, sino también tener acceso a la educación para saber también qué opinar en ocasiones, tener acceso a la salud para poder sobrevivir, tener acceso a lo que son los derechos sociales que ahora sabemos que están bien comprometidos. Pero el problema es que si volvemos al pensamiento, a pesar de esta conquista, ¿podemos llamarlo el Estado social una conquista? Yo creo que sí. El Estado de bienestar una conquista, se puede debatir más sobre ello. Pero el problema está siempre en el pensamiento. Si el pensamiento se adocena, si el pensamiento, no digo que se pervierte, sino que se debilita, tenemos un problema en el pensamiento social. Porque la guerra acabó con las tradiciones eminentemente europeas, francesa y sobre todo la alemana, que acabó destruyéndola.
acabó destruyendo en forma de cómo tuvieron que exiliarse los pensadores y algunos directamente murieron. El caso terrible de Walter Benjamin, que murió huyendo de la Gestapo, que se suicidó en Porvoo huyendo de la Gestapo. Es decir, era el momento, aquel periodo entre guerras, de crisis, de profundísima crisis, como era la Alemania de Weimar, de lo más florido del pensamiento de la historia del hombre, posiblemente. Al menos en el ámbito de las ciencias sociales. Y aquello murió. Parte del nominalismo quedó truncado, en cierta medida, bueno, a través del pragmatismo norteamericano, que recibió a muchos de estos autores, pero ya no en forma de escuela, y con una interpretación de Marx que realmente no era a través de unas traducciones bastante lamentables de la propia obra de Marx, y por otro lado el objetivismo de Durkheim pues tampoco encontró lugar. ¿Qué es lo que apareció a partir de ahí? La posmodernidad, que va unida también a un sistema no solo político, sino también un sistema económico. La posmodernidad era eso que decía Lyotard, ¿no? del fin de los relatos, de los grands récits, ¿no? de los grandes relatos, de los metarrelatos. ¿Y cuáles son? Los que vienen de la modernidad. Los ismos, socialismo, comunismo, fascismo, cristianismo. Es decir, son modelos que lo que nos dicen es cómo tenemos que organizar la sociedad para ser felices, para llegar a un fin. La posmodernidad acaba con todo esto. Lo destruye. Y, de hecho, pues, si hay alguna película que la describa muy bien es la de Blade Runner, que se ha convertido en un icono más bien para nuestra generación. Creo que no sé si alguien la habrá visto aquí, pero precisamente esos replicantes son un ejemplo de la propia posmodernidad, en la cual todo es simultáneo, donde las convicciones ya no valen y donde el pensamiento, obviamente, se debilita. Y es el momento en que se empieza a hablar del fin y del ocaso de las ideologías o del debilitamiento de las mismas. Y ese es el problema. Porque cuando nosotros, la ideología, sabemos que no tiene por qué ser mala, lo único que hay que hacer es manifestarla. Pero cuando se nos dice que se acaban las ideologías, emerge la tecnocracia. Y la tecnocracia es una ideología que no se declara como tal y que es la que nos indica cómo tenemos que hacer las cosas a través de argumentos técnicos, especialmente económicos o tecnoeconómicos, si los queremos llamar así. Y eso es lo que estamos viviendo hoy. Y se ha vivido anteriormente. En la época en que nosotros estudiábamos, recuerdo que hubo un debate muy interesante sobre un artículo que luego ya fue el libro de Francis Fukuyama, que antes de la caída del muro de Berlín habló del fin de la historia. Se apoyaba, era un artículo bastante interesante, y se apoyaba obviamente en Kant. Pero claro, la historia, como decía Marx, se repite dos veces. La primera como historia y la segunda como tragedia. Claro, no es la misma interpretación la de Fukuyama que la de Kant. ¿Por qué? Porque lo que nos venía a decir es que ya la humanidad se había llegado a un fin. Había encontrado una forma de convivencia, una forma política y una forma económica, que era el capitalismo. Y que esto, al final, es lo que se iba a ir implantando. Generó un debate muy interesante y una reacción importante en las aulas. Y además, importante porque todavía existía el alter ego del capitalismo, que sería el socialismo real. Pero es que este cayó con estrépito no mucho tiempo después. Y por lo tanto, todo este pensamiento neoliberal entró como un tsunami y capilarizó pues la realidad humana, a través también, como bien sabemos, de un proceso de mundialización o globalización donde se extiende la economía pero no los derechos, se extiende el mercado pero no la ciudadanía, como bien sabemos. Por lo tanto, fue el momento de la irracionalidad y la modernidad plantea racionalidad, pero en cambio la tecnocracia o el mundo que vivimos, que empezamos a vivir no hoy, sino desde hace tiempo, plantea la irracionalidad. Y la irracionalidad está en la base de ese pensamiento neoliberal que va enmascarado también en argumentos técnicos. En ese sentido, la racionalidad, ¿qué es? ¿O qué es la irracionalidad? La irracionalidad es la falta absoluta de control. La racionalidad es establecer controles. No significa oprimir. El derecho es racionalidad, la falta de derecho es irracionalidad. El profesor Lucas Verdú definía el poder como una energía. El poder político se puede entender como una energía y el poder económico es también poder político. Y una energía racional no lo es. ¿Y qué se hace con el agua o con la electricidad? El agua, si no la contenemos, nos puede ahogar, pero si
represamos, puede generar energía eléctrica, etcétera, etcétera. El poder puede ser limitado por el ejercicio del derecho, en concreto por el Estado de Derecho, y si hablamos especialmente por el Estado social de Derecho. Si no ponemos entonces controles, iríamos a una perspectiva más desregularizada, sobre todo en el ámbito de la propiedad, que es la que nos ha llevado a lo que estamos hoy en día. Se trataría fundamentalmente de establecer acuerdos, normas, en y entre naciones. Y Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, fue ejemplo de ello. De acuerdos internacionales que establecieron lo que algunos denominaron una posthistoria. ¿Y qué es la posthistoria? Pues lo de después de la historia. ¿Y qué es la historia? Las guerras, el enfrentamiento, el uso de la fuerza bruta. ¿Qué es la posthistoria? La negociación. La otra política, la política que trataba Hannah Arendt, por ejemplo, en la cual se negocia. La política no tiene por qué ser imposición, amigo-enemigo, que es la tesis de Smith, que también estuvo en esta universidad, sino que también puede ser diálogo, puede ser consenso, puede ser el animal político que hablaba Aristóteles, conseguir acuerdos. ¿Para qué? Para el bien común. Eso es ser humano. En ese sentido, la desregulación ha conseguido eliminar las barreras que frenaban o que por lo menos protegían a los estados de bienestar. Pero es que incluso a la base intelectual del estado de bienestar, al estado social, en el cual cuando nos vemos en riesgo empezamos a olvidar al otro, intentamos protegernos a nosotros mismos. Todos aquellos frenos políticos, ideológicos, incluso institucionales, que protegían al estado de bienestar, observamos que son diluidos precisamente por la desregulación. Y es que es curioso porque la economía y nuestras sociedades han sido puestas en tela de juicio y hemos estado, bueno, estamos, pero hemos estado en situaciones realmente límites, no por un abuso del estado de bienestar o un derroche o una hiperburocratización o por una insurrección proletaria, sino que ha sido el capitalismo financiero. Han sido los bancos, fundamentalmente, todo lo que podemos entender como capitalismo financiero, los que en un panorama de desregulación nos han puesto en una situación de crisis y nos encontramos con esa paradoja que es la que genera descrédito también hacia la política por parte de la ciudadanía, que tenemos que rescatar a quienes nos han hundido. ¿Para qué? Para que además nos digan cómo debemos comportarnos y qué debemos hacer, incluso por encima de los parlamentos nacionales, como ocurrió en Italia, bueno, y como ocurre en España, como ocurre en Portugal, como ocurre en Irlanda y como puede ocurrir en Francia, porque Francia también estuvo al límite. En ese sentido, no se trata de que ya estemos integrados a la Unión Europea y que sea el Parlamento Europeo el que nos indique, no es el Parlamento Europeo. El problema es que todos sabemos que nuestros parlamentos, que serían la máxima expresión de la racionalidad, porque son expresión de la voluntad popular, que tiene que elaborar, que tiene que legislar también el Ejecutivo, bueno, por el bien general, nos encontramos que las decisiones se toman fuera. Por lo tanto, la irracionalidad de la desregulación ha puesto en jaque las bases del Estado de Derecho y del Estado social de Derecho. Sobre todo, además, en un capitalismo que es lo que más nos llama la atención es que es un capitalismo que no produce. Es un capitalismo especulativo. Genera burbujas, pero no genera riqueza. ¿Y qué es lo que hace? Esto lo decía Galbraith. Concentra el poder, elimina actores. La riqueza sigue siendo la misma, pero en menos manos. Y va limpiando de actores y, por lo tanto, se puede controlar mejor al resto que ha sido centrifugado. Por lo tanto, es decir, el poder se convierte en este sentido poder económico, poder irracional y se impone a la política, que sería un poder racional. Y esto es lo que realmente nos preocupa. En ese sentido, la deliberación desaparece, pero incluso hasta en nuestras relaciones empieza a desaparecer la deliberación y se imponen otro tipo de discursos que no son especialmente bondadosos y nos encontramos frente al momento de indicar qué solución podemos plantear. Bueno, y ya voy hacia la parte final de esta intervención. La solución creo que se ve de lejos, según lo que he comentado. La solución es política. Yo vengo aquí también para reivindicar la política tan denostada. Somos políticos, todos. La política no es mala en sí. Otra cosa es el uso que se pueda hacer de la misma. Necesitamos racionalizar nuestra convivencia,
generar normas para el bien común, después de acuerdos, no de imposiciones. Y esas normas están, en efecto, basadas en la razón y no en la propiedad. Vivimos lo que Macpherson llama individualismo posesivo, ha vuelto a nosotros. Y ese se basa en un concepto de Estado que atemoriza. Es el Estado hobbesiano. No debe ser así, no tiene que imponer el orden a través del miedo, sino que somos mayores de edad como para elaborar nuestra forma de convivencia de forma clara. Y por lo tanto, el pensamiento es ciencia social y el pensamiento es modernidad. Es descubrimiento de hechos, pero también la asunción de matices. Sería Durkheim y sería Weber. Debemos descubrir los hechos, pero también ver sus matices, que son los que describen la realidad, los que nos describen a todos y a todas. Pero también es la búsqueda del sentido y del significado de las cosas. Porque nosotros, lo que intentamos, todas las cosas que hacemos, intentamos encontrar un significado. Lo que elaboramos tiene un significado y para nosotros es importante que lo tenga. Y eso nos lleva al propio Durkheim, en el cual lo que hacemos y lo que dejamos de hacer tiene un sentido moral. Y creo que esta aportación es muy importante. La moralidad de las cosas, de lo que hacemos, tienen resultantes morales. Tenemos que ser conscientes de ello. Y que pueden ser buenas o pueden ser malas. Por lo tanto, en ese sentido, creo que tenemos que romper ya la idea de que lo que proyectamos al final se vuelve contra nosotros. Tenemos que seguir intentando proyectarlo y para ello, yo en ese sentido entiendo que hay que hacer una llamada a lo que son todas las ciencias sociales y lo que son las disciplinas y los propios colegios profesionales. De hecho, nosotros pertenecemos a un colegio profesional que conocemos al su decano y, bueno, nos llevamos muy bien, etcétera, etcétera, pero el Colegio de Politólogos y Sociólogos fenece frente a otros colegios como el de psicólogos y psicólogas, que obviamente funciona muy bien, pero tenemos que reivindicar más nuestros espacios. Yo también vengo aquí para reivindicar más el espacio del trabajo social, que lo que tiene que hacer el trabajo social es reforzar su doctrina, ir más lejos, no solamente en quiero cambiar el mundo, sino que para cambiar el mundo primero tengo que pensar y tengo que conocer. Tenemos que hacer esos esfuerzos entre todos y todas y entender que no son compartimentos estancos las ciencias sociales, sino que todas estamos en el mismo barco y solo hace falta ver los niveles de matriculación de algunos de los estudios. Así pues, entiendo que nuestro planteamiento, y ya concluyo, no os aburro más, es explicar las cosas, pero desde el espíritu. Muchas gracias. Muy bien, Fernando. Muy bien, muy bien. Gracias. ¿Te has acordado de clase? Sí, qué bien. Mira, Gracias. No sé si tenéis alguna pregunta Sí, que tú realizar. anima. Mira, ya tenemos. Qué Bueno, bien. ¿y quién va a poder No, responder? qué bien. Pero aquí responde todo el mundo. Tenemos aquí el micro. Espera, pasa yo. Hola. Hola, soy Javi, de la Universidad Pablo de la Vida de Sevilla, y quería hacerle un par de preguntitas. Por una parte, se ha planteado el tema de la defensa de la racionalidad, de la ciencia social, la racionalidad de la democracia, frente a la racionalidad de este pensamiento que se podría llamar como científico, ¿no? ¿Cómo se puede, mi pregunta primera es cómo se puede luchar contra esa racionalidad si está escondida detrás del discurso ultraracional? Porque al fin y al cabo, racionalismo, entre comillas, se podría entender lo que se está haciendo, ¿no? Como ese tipo de discurso económico y científico. Y por otra parte, preguntarle cómo hacer hoy en día gran ciencia o ciencia con mayúsculas, como se está llamando, cuando el propio discurso científico está en crisis. ¿Cómo hay que reformular el discurso científico en sí? ¿O hay que volver a la misma autonomía o positivismo? Bueno,
temía estas preguntas, porque me ponéis en un aprieto. Tenemos gente. Bueno, yo entiendo que no soy solo yo el que tiene que intervenir aquí y que es una cuestión abierta. Quizás también estoy pidiendo ayuda a la hora de plantear esta cuestión. Bueno, en fin, la segunda pregunta es complicada de responder, la primera también, pero la segunda especialmente. Pero bueno, porque realmente pues, la crisis afecta, si ha afectado de esa manera a lo que es el propio pensamiento y además se dirige fundamentalmente a cuestiones que sean meramente cuantificables, ¿no? Pues, o rentables, pues es un problema. Ayer me tocó estar en la Complutense, aquí también, entiendo que lo hacen, se hacen unas jornadas de puertas abiertas para que el futuro alumnado, pues chicos y chicas que vienen de instituto, pues hablarles de los estudios, de las carreras, ¿no? Y pues había mucho interés por algunas y no por otras, como podemos imaginar. Y eso que estábamos en el campo de las ciencias sociales. Muchos dobles grados, mucho SADE, mucha economía. Bueno, en ese sentido es lógico que el conjunto de los chicos y las chicas, sobre todo cuando saben que las tasas de paro son las que son, pues intenten preocupar también por lo que pueden ser estudios que son más rentables, que tengan mayor salida. Ya desdeñando quizás otros, nuestra respuesta fue estudiar vuestra vocación y no lo que se supone que os tienen que decir en casa o lo que sería más, entre comillas, útil para ti en el futuro. Porque si realmente no te gusta lo que estudias, difícilmente lo vas a desarrollar bien. Supongo que habrá que volver un poco a la parte de la vocación y nuestra responsabilidad. Yo lo que primero diría es que estáis aquí en Salamanca en unos días que lo vais a pasar estupendamente. Estáis en una época como estudiantes universitarios que es la mejor época de vuestra vida, si no fuera por los exámenes. Podéis, además, tenéis una oportunidad para viajar por Europa y por otros sitios y esa experiencia, por favor, no la perdáis. Pero requiere a su vez también que tenéis que estudiar mucho y tenéis que reclamar más ese estudio. De hecho, la propia transición hacia el modelo Bolonia, hacia el Espacio Europeo de Educación Superior, que me toca a mí gestionar en trabajo social en Madrid, nos ha llevado también a que quizás a veces esta parte del pensamiento y esta parte de la teoría que tanto a veces aborrece se está olvidando. En ese sentido yo creo que es una responsabilidad que tenéis que autoasumir. Y con respecto, yo soy pesimista, pero no un escéptico absoluto, ciertamente pesimista, no del todo. Pesimismo templado, llamémoslo así, que también existe. No es Schopenhauer, es otra cosa. Y en ese sentido yo creo que es difícil dar una respuesta a esa cuestión. La racionalidad es un producto del pensamiento que no solamente se amolda en la ilustración, pero yo entiendo que lo que tenemos que hacer es volver precisamente a las lecciones que nos han dado los maestros de antaño y no estar redescubriendo continuamente el Jordán o Caracas. Hay un libro de ¿cómo se llamaba este sociólogo ruso, o era polaco? Sorokin, que yo te recomendaría que leyeras, que se trata sobre nuevos descubrimientos de las ciencias sociales. Está escrito por los años 50 o algo así, donde indicaba cómo entonces se estaba volviendo a redescubrir todo lo que ya se había escrito décadas antes. Por lo tanto, yo creo que lo que nos requerimos es rigor y, sobre todo, un consejo, si es que se pueden dar consejos, realmente. Todo lo que os digan, dudar de ello. Y todo lo que decís, dudar de ello también. Es que se asumen algunas frases que salen a través de los medios de comunicación de masas como ya verdaderas, porque suenan bien y no lo son. Por un caso, es decir, España está llena de funcionarios y funcionarias, y así no puede ser. Pues os vais a los datos de la OCDE, que están abiertos, y os descargáis el peso del empleado público según los países de la OCDE, y España está de los últimos, de los que menos tiene. ¿Significa esto que deban existir más funcionarios? Bueno, esto ya no lo sé, pero es decir, que tenemos que ser muy rigurosos con los datos y con la información que manejamos, porque así podremos entonces debatir, y no digo imponer nuestras ideas, pero por lo menos defenderlas con más rigor. Creo que no he respondido nada, pero bueno, es lo que suelen hacer los profesores. Había otra por ahí levantada. Había por ahí otra. Que se ha respondido Fernando. Es que una pregunta yo qué sé qué decir ahí, ¿no? ¿La ha pillado? Bueno,
Lo primero, gracias por la concisión de la presentación. Y lo segundo, tus preguntas. Lo primero, me ha parecido que esbozabas un poco el tema sobre el debate sobre el Estado-Nación y demás. Me gustaría si pudieses explicar un poco más la visión que tienes sobre el Estado-Nación o cuál es el futuro que tiene. Y por otro lado, decía Einstein que los que tienen el privilegio de saber tienen derecho a actuar. Y me gustaría llevar un poco a los sociólogos y a todas las personas que estamos dedicadas al mundo social. Yo creo que como todos los demás hemos crecido en un mundo en el que el último que tiene opinión sobre la política es el politólogo y el sociólogo, y el primero es el periodista, y los primeros que no gobiernan son gente de derecho. Todos los presidentes que ha habido en España desde la transición han estudiado derecho. Sí, pero eso es lógico. Sí, no. Quiero decir. A ver. ¿Qué papel tiene que tener el sociólogo? ¿Qué papel tiene que tener el politólogo? No estamos dejando pisar un terreno que tendríamos que realmente reivindicar. Muchas gracias. Bueno, nosotros cuando estudiamos en la carrera tuvimos la fortuna de tener grandísimos profesores. Algunos no tan buenos. ¿Y cuáles eran? Habían estudiado 2 licenciaturas. Muchos de ellos, es decir, porque no podían haber estudiado sociología, porque no existía o arranca posteriormente. Habían estudiado económicas, habían estudiado filosofía, habían estudiado derecho. Y por lo tanto se notaba eso. Ya creo que eso es una pista a la hora de decir, tenían esos 2 conocimientos, esas 2 líneas. Eso es una parte importante. Luego llegamos nosotros, que estudiamos sociología y ciencias políticas, bueno, y alguna cosa más. En todo caso, también, de hecho, que los presidentes de nuestro país hayan estudiado Derecho, bueno, también tiene que ver con, en efecto, con la presencia de unos u otros estudios. Bueno, en Francia casi todos han pasado por la Escuela Nacional de Administración, con lo cual eso ya parecía un coto más cerrado. Yo lo que entiendo es que la sociología y la ciencia política, que no me diga nadie, yo no creo que realmente sean ciencias, en cierta medida, pero son unas disciplinas que son bien necesarias y que en nuestro país pues, no han llegado, yo creo que a tener peso profesional suficiente y que, pues obviamente, ese saber y actuar, que sería praxis, a fin de cuentas, que estabas comentando, pues sí es necesario. Pero yo, en este caso, entiendo que tenemos que darnos más visibilidad. Y esa visibilidad la podemos encontrar, obviamente, a partir no solo de quedarnos en la universidad. Te voy a dar un ejemplo. Nuestra facultad, es especialista en reivindicar, tenemos todo pintado, bueno, y más, porque somos políticas de sociología y cuando estábamos ahí pegados a la Moncloa, aquello era alucinante, en el bar, perdonad que me salga un poco, en el bar, en la cafetería, en época de Franco, nosotros no estudiamos durante la época de Franco, no somos tan mayores, había en el bar unos retratos enormes de Rosa Luxemburgo, de Bakunin, de Marx. Nadie los quitó de allí, hasta que llegó la Facultad de Estadística y lo pintó todo, ya en la democracia, y no pasa absolutamente nada. Es decir, nosotros estamos muy especializados en movernos dentro de nuestro propio centro, pero cuando llegó el 15M, tuvieron que salir los alumnos y alumnas y profesores y profesoras, nosotros, de nuestra facultad a seguir a aquellos que habían empezado con el 15M. Es decir, tenemos que salir un poquito de nuestra autocomplacencia y nuestro sentimiento a veces de complejo de superioridad, que también lo es de inferioridad. Por lo tanto, yo creo que tenemos que hacer una autocrítica importante y escuchar a los demás. Porque luego te encuentras con alumnos y con alumnas que han estudiado ingeniería informática y tienen una conciencia social alucinante y además tienen conocimiento. Entonces, tenemos que tenerlos también en cuenta. Y con respecto al debate del Estado-Nación, eso ya se me antoja muy lejos. Sí es cierto que el siglo XVIII entiendo yo que es, bueno, previamente, pero ya es donde cristalizan los Estados-Nación europeos. Y todos sabemos que, bueno, pues que un Estado-Nación puede integrar dentro, obviamente, otras identidades. Y que eso iba pues, en la línea del desarrollo del propio capitalismo y de un sistema económico. Yo entiendo que en España este es un debate que viene no de ahora, viene desde antes de los Reyes Católicos y que precisamente una identidad de lo que es España es el debate. Y creo que eso es especialmente bueno. Pero también debemos mirar un poquito fuera, porque pensamos que solamente en España resulta que hay tendencias
centrífugas, ¿no? Vamos a llamarlo con ese eufemismo, es que no solo en España, hay que viajar un poquito, nos vamos a Gran Bretaña y hay que ver cómo están los escoceses, vete a Bélgica, estuvieron durante 9 meses sin gobierno y funcionaron bien, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso lo podemos debatir después, si quieres, no hay ningún problema. ¿Más preguntas, por favor? Venga, animaros, animaros. Aprovechar, que es vuestro momento. Yo sí tendría una pregunta para ellos, posiblemente. Pero creo que hay una chica que quiere preguntar. ¿En dónde? ¿Han levantado la...? Ah, no, había aparecido. No, es que estaba comentando que yo quizás sí tenga una pregunta que haceros, directamente. Esto me gusta. ¿Y cómo lo lleváis? Habéis nacido en una sociedad con todo, en la cual tenéis un porcentaje de paro del 50%. Sí es cierto que el estudiante universitario es menor, pero obviamente corre mucho más riesgo que cualquier estudiante universitario europeo de caer en el paro. Por eso os pregunto, ¿cómo lleváis? Cuando veis cómo funciona la política, cómo estamos aquí con Bárcenas, que entra, que sale, con el otro de más allá. ¿Cómo es esto? ¿Una mayoría absoluta de un Partido Popular y ahora resulta que nadie le ha votado? Es decir, ¿cómo lo lleváis? Yo por eso os querría hacer esa pregunta, porque el futuro sois vosotros y vosotras. Mal. Lo lleváis mal. Os han subido las tasas. A algunos les han subido las tasas mientras estaban estudiando. Un máster costaba 800 euros y ahora cuesta 4.000 euros. ¿Cómo lo lleváis? Bueno, yo es que ahí lo que me preocupa es el enfado, la rabia, la ira y, por lo tanto, el distanciarse de lo que sería nuestra responsabilidad. Porque en estos ambientes se genera la pospolítica, no me acuerdo cómo se llamaba aquello, el descrédito sobre las instituciones. Las instituciones no es que sean buenas en sí ni malas en sí, se pueden mejorar. Pero el descrédito sobre las instituciones es el descrédito sobre el sistema político y me refiero al descrédito sobre la propia democracia y eso ya me parece más grave. Las estadísticas dicen que el ciudadano medio valora muy positivamente el sistema democrático, pero luego cuando le preguntas por detalles ya se enfada. Y a mí lo que me preocupa es que entre los chicos y chicas que estáis aquí se genere precisamente un distanciamiento con respecto a la política. Sí, seguís estando en la política, pero un distanciamiento o una falta, una inacción. Eso es lo que a mí realmente me preocupa. Dice Fernando que le gustaría escuchar alguna reflexión o respuesta a la provocación que ha puesto encima de la mesa. Ahí. Ya por fin. Claro. Tiene que animar esto, ¿no? Claro. Mira, Andalucía, ¿eh? Bueno, pues llevarlo, yo personalmente lo llevo mal, muy mal, porque el hecho de que te han subido las tasas, te han subido las becas, o sea, los criterios para poder pedir, se han cargado las becas senior. Yo era un alumno, soy de la Universidad de Zaragoza, que al año que viene ya va a intención precisamente de venirme con una beca Seneca a esta universidad a estudiar. Ya le hemos hablado de una reunión. Va a ser que no. Va a ser que yo no me lo permito. Luego, no sé, que haya indignación con respecto a la política. Hombre, pues cuando ves que tienes un partido, que es cierto que parece ser que no ha votado a nadie, pero ha sacado una mayoría absoluta bastante, que nos toma por imbéciles,
que tienes a un miembro de la familia real imputado por un caso de corrupción. Y bueno, podríamos estar aquí poniendo ejemplos. Esos son los catalanes. Podríamos estar poniendo ejemplos para que se nos hiciera la hora de cenar. Pues, hombre, yo creo que muy bien no lo llevamos ninguno. ¿Que nos tenemos que involucrar más? Yo creo que sí. ¿Que habría que intentar entrar dentro de las instituciones a cambiarlo desde dentro? Yo creo que sí. A lo mejor es más fácil cambiarlo desde dentro que quedándonos en casa, viendo la tele, gritando y enfadándonos. No sé, también creo que hay que salir a la calle. También creo que tenemos que gritar y tenemos que decir que sí, que los hemos votado, que han sacado una mayoría absoluta, pero que no están cumpliendo su programa electoral. Prometieron una cosa y todo lo que han prometido lo han cumplido. No sé si les queda algo más por engañarnos. Yo creo que nos han engañado por todos lados. Pero bueno, 3 años les quedan, luego dejaremos que acabe, pues volveremos a votar, volverán a salir a gobernar y aquí volveremos a seguir enfadándonos. No sé, somos así. ¿Qué vamos a hacer? Gracias. Solo han intervenido. Es que solo han intervenido chicos, que es lo que me preocupa. Ah, por fin, una chica. No, un chico. Ya fue. He empezado de la primera charla, pero bueno, hay que tengo que responder bastante violentamente o por lo menos agresivamente a lo que ha dicho de que la gente no está implicada. Es culpa nuestra de los estudiantes. Separa un poco el micro, separa un poco. ¿Sí? ¿Bien? Es culpa nuestra de los estudiantes, pero principalmente también es culpa de aquellas personas que están sentadas en la silla, porque ustedes están ahora mismo aprovechando. No digo que sean ustedes los que tengan el problema, pero pongo el ejemplo de la Facultad de Ciencias Sociales de Sevilla. Aquí estamos unos cuantos, me parece, y tengo que sacar, bueno, de Sevilla, de Pablo de la Virgen, tenemos que sacar un poquito de pecho. Nosotros nos encontramos, bueno, el delegado de la facultad, yo soy su delegado, nos encontramos con una situación también, vamos a llamarla de pasividad absoluta, en la cual se convocaban reuniones y iban 2 delegados y cuando había suerte, si no eran de la Junta de Facultad, nos encontrábamos con que los estudiantes no sabían lo que era la Junta de Facultad, no sabían lo que era la delegación de estudiantes, no sabían nada. Nosotros y un grupo de gente también le echamos cojones, con perdón a la cosa, y decidimos que eso no era así y que eso era parte culpa de la gente que estaba arriba y que siempre estaba diciendo que eso era culpa de los estudiantes, que hay que ver que somos unos pasotas que no se interesen por nada. Es mentira. De hecho, conseguimos, y tengo que presumir aquí un poco porque también felicitaciones a la delegación de Salamanca, porque se ve también que están haciendo, conseguimos que las reuniones en las que había 2 personas, pues 25 y 30, delegados y delegados de clase, conseguimos que se hiciesen plenos de facultad los profesores gente, conseguimos que la gente se explicase, que repitiese los mensajes, que de repente hubiese gente haciendo las cosas. Y nos da un trabajo tremendo. Somos 2.200 personas en la facultad. Pero no me trago el tema de no estar muy implicado y quedarnos sentados diciendo que pena del mundo, que pena de mí. Porque no tiene. Muy bien. Muy bien. A lo mejor, Jennifer, podrías comentar algo a partir de tu experiencia. Sí me gustaría decir también, una cosa. Me gustaría hacer muy brevemente. Gracias, por fin. Lo que no he visto es ninguna chica que haya intervenido. Hay que seguir provocando, porque de eso se trata. Pero sí me gustaría 3 cosas. Obviamente, decir que qué poca participación cuando estáis aquí delante sería absurdo. Sería absurdo. Recordemos también que la participación en la universidad en otros tiempos nunca ha sido especialmente muy numerosa, incluso en la época de las revueltas estudiantiles. Pero es que tampoco tenemos que estar siempre, en teoría, es que lo peor de todo es que se plantee que tengamos que estar siempre en la calle. Entonces es que algo que funciona muy mal. Sobre todo que no planteemos culpas a nosotros mismos, porque bastante tenemos como para encima tener que hacernos responsables de todo. Pero también me gustaría comentar una cosa. Todo esto de los sobres, todo esto de los imputados, yo hasta cierto punto lo veo bien. ¿Y por qué lo veo bien? Porque significa que al menos el sistema político empieza a funcionar donde antes quizás no funcionaba y empiezan a desfilar por delante del juez personas que en otras épocas quizás no lo hubiesen hecho. Entiendo que hay un síntoma de salud y en la cual por lo menos sirva para el futuro también como forma de escarmiento, no solamente escarmiento, sino para saber con qué te puedes encontrar.
Y creo que eso también, no sé, para dar un poco de esperanza, en ese sentido. Hola. Hola, soy de Cuenca y quería hacer un llamado también no solo a los estudiantes que estamos sufriendo los recortes, sino a nuestros padres, que son los que nos ayudan y les están recortando, y a algunos incluso los abuelos, que son los que están pagando los estudios y también están recortando. Y ellos también están saliendo a la calle y están haciendo un montón de cosas. Entonces, es verdad que a lo mejor no es que, por generalizar, no es que falte participación, pero es verdad que mucha gente todavía está muy ciega. Y hay mucha gente que sigue diciendo que esto hace falta recortar, que hace falta tocar de todos los lados. No se puede centrar en cosas que no están bien. Y esa gente no abre los ojos ni se da cuenta de lo que está pasando. Y nosotros que somos de lo social deberíamos hablar más y darnos más a conocer. Y quizás no tenemos tiempo a veces, ¿no? Yo recuerdo unos datos de horas de trabajo. Yendo a la OCDE podéis sacar los datos de cuántas horas de trabaja una familia a la semana. Y España estaba en tercer lugar, creo que estaba primero Estados Unidos, Portugal y España. Es decir, que es que además luego nos vemos con otros países donde participan mucho, pero participan porque a veces se lo pueden permitir. Es que pueden conciliar. Es decir, claro, siempre hablamos de Noruega, de Suecia, es que pueden conciliar y tienen más tiempo para hacer cosas. Nosotros además encima tenemos que participar, cuando realmente tenemos jornadas laborales en condiciones, no solamente en longitud, sino en condiciones que son realmente penosas. Por lo tanto, es difícil. La ciudadanía está muy cansada también. Perdón, estoy hablando de más, yo creo. Yo voy a preguntar si en verdad va a servir de algo que tanto Bárcenas como Ignacio Donorín es muy importante del juego. O sea, estamos hablando de un miembro de la familia real, que ojalá me equivoque, pero mucho me temo que no va a pasar por la cárcel. Y estamos hablando de un señor que se permite decirle a un juez que no solo tiene 20 millones de euros en una cuenta bancaria suya, sino que tiene otros 18 más. Y eso va a ser vital, lo que pasa por dentro de 2 semanas, va a pasar por dentro de un calabozo. Pues igual sí, pero el primer paso ya se ha dado, ¿no? Yo creo que va a servir para que haya otra gente que se anime y salga otro miembro de alguna familia importante que se anime a hacer lo mismo y pase otro tesoro del PP que se anime a hacer lo mismo que señor Bárcenas. Pensemos que no. Es que pensemos que no. Pensemos que va a funcionar el Estado de Derecho. Yo quiero ser optimista. Pero el Estado de Derecho yo creo que está caída desde hace 17 años, desde el 96. 16 años. ¿No? Vale, Marta. ¿Por qué 16 años? Desde que empezaron todas las políticas del Partido Popular sobre la privatización del suelo, empezó a hincharse la burbuja inmobiliaria. Todos los casos de corrupción que si antes había se multiplicaron por el número que fuera. ¿Hasta qué punto? O sea, me pregunto si en verdad se me ha llegar a este punto de no tener en ciertos ayuntamientos dinero para atender las bolsas de basura. Para que pase un solo político por delante del juez, que mucho me temo que no va a pasar por más sitios. Debo responder. ¿En qué falla el Estado de Derecho? No, el Estado de Derecho, es decir, no es, a veces le echamos la culpa a lo que es la idea y la propia, digamos, institución desde el punto de vista sociológico. En sí, esa no es mala. Lo que tenemos que es reclamar que funcione, es decir, que se cumpla. Es decir, que no tengamos duda de que no vayan a desfilar los imputados, bueno, son imputados todavía, o sea, pero que no dejen de desfilar por el juez y que si se demuestra que han delinquido, cumplan la condena. Entonces, la idea es buena, la institución es buena, debe funcionar. Y eso es la queja, porque lo que nos molesta es que se proclaman derechos, pero luego no se cumplen. En clase siempre nos pasa, cuando vamos al artículo, no sé si al 47 de la Constitución, todo ciudadano español tiene derecho a una vivienda digna y adecuada, y los poderes públicos velarán por preservar, es decir, por el fin social, bueno, no lo dice así, por el suelo público, evitando la especulación, dice así.
¿Y qué es lo que nos molesta? ¿La Constitución? No, que no se cumplan las cosas. Entonces lo que tenemos que reclamar es que se cumplan. Y como ciudadanos tenemos que hacer eso. Pero claro, y no quiero ser demagogo, pero voy a serlo un poco. Cuando tienes una comunidad autónoma llena de corrupción hasta las cejas y llegan las elecciones y la ciudadanía vota en masa, entonces, ¿quién es el responsable? Tenemos que asumir responsabilidades nosotros como ciudadanos, que también vamos a las urnas y que ya sabemos que está todo eso muy denostado, que es un voto cada 4 años. Bueno, tiene su peso, tiene su realidad. Tiene su realidad. Y, por lo tanto, si tú estás legitimando a un gobierno previo que ha sido, bueno, es decir, que está hasta arriba, y no digo la comunidad autónoma, hasta arriba de corrupción, para que tenga una mayoría absoluta, tenemos los ciudadanos también que asumir esa responsabilidad. Una más, que eso es lo malo, que es que ya nos caen muchas. ¿Estamos? Expresa Mónica, no te han hablado toda la mañana. Yo solo quiero preguntarte, porque claro, la estructura de las facultades de ciencias sociales en España es muy diversa. No todas tienen o están compuestas por los mismos grados o por los mismos estudios. En el caso de la nuestra confluyen futuros trabajadores sociales, futuros comunicadores audiovisuales, futuros sociólogos, gente de relaciones laborales y de recursos humanos. ¿En qué medida esas 4 titulaciones confluyen? Es decir, ¿en qué medida tienen cosas en común para aportar a las ciencias sociales? Ahora que se están replanteando la unidad de los estudios, la unidad de las facultades, ¿tiene sentido que estos 4 grados estemos juntos aquí o trabajaríamos mejor por separado? Me pones en otro aprieto. A ver, nosotros estamos en una situación en Madrid en la cual somos una facultad de trabajo social, solo trabajo social. Y tenemos el grado en trabajo social y un máster. Y estamos poniendo en marcha ahora otro máster que será en investigación. ¿Por qué? Porque si queremos pervivir solo como trabajo social, necesitamos tener más titulaciones. Y corremos un riesgo importante de ser absorbidos por la facultad vecina, que es la de Ciencias Políticas y Sociología, que tiene menos matrícula en el grado que nosotros, pero tiene un montón de másteres y luego tiene más tradición, sin lugar a dudas. Entonces, aquí ya es una cuestión, lo siento, política. Nosotros queremos pervivir como centro, pero si pensamos en cuestiones también de lógica, incluso de lógica de gasto, pues lo normal es tener una gran facultad de ciencias sociales, donde pues se suman varios estudios, etcétera, etcétera. Entonces, ahí lo que me estás planteando es, hay una parte que sería lo ideal, pero luego otro también, ¿qué es lo que sucede sobre la marcha? Y es la política, es que hay política en la universidad, y la política significa el peso de los estudios. ¿Me vas a devorar? Tú como Derecho o como Sociología o como Psicología, es que me comes, pues como le ha pasado a Iberia con British Airways. Entonces, es decir, hay una parte que sería lo ideal y otra parte que sería, pues en efecto, no generar compartimentos estancos, pero yo creo que, bueno, entiendo que lo más útil sería una gran facultad de Ciencias Sociales que aborda diversos estudios, pero yo como decano de la vicedecano de Espacios de Educación Superior, a mí no resistiremos hasta el fin, defendiendo a los trabajadores y las trabajadoras sociales y la especificidad de sus estudios, que son bien necesarios y que son herramientas de cambio y de ciudadanía. He dicho. Y si se me permite intervenir, me gustaría hacerle una pregunta a Jennifer, la presidenta de la Delegación de Alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales. No es un compromiso, Jennifer, porque lo hemos hablado en tantas reuniones que hemos tenido, ¿verdad? Al hilo de la participación en la vida pública, política, pero también en las universidades, en las facultades. Yo sí me gustaría conocer cuál es tu percepción y tu impresión sobre esta cuestión a partir de la experiencia que tienes como presidenta de la delegación en nuestra facultad. Bueno, pues yo antes habéis dicho que lo de la participación estudiantil, que no es, o sea, yo abogo más porque no es tan activa como creemos. Yo llegué en primero, la delegación funcionaba mal y corruptamente, también hay que decirlo. O sea, la corrupción es incluso a pequeña escala, que te quedas un poco, pues...
Luego, el año pasado ya fui presidenta. Me costó muchísimo mover a los pocos que fuimos el año pasado. Y este año seguimos siendo pocos, pero somos más que el año pasado. Y yo creo que el año que viene seremos unos pocos más. Pero cuesta mucho. Yo creo que los estudiantes no nos implicamos, no os implicáis en la manera que es necesaria, porque de verdad hay muchas cosas que coordinar y si el 25% que es nuestro porcentaje no hay gente, no van a tener en cuenta nuestra opinión y muchas de las cosas las van a hacer y no nos van a gustar. Pero sí, claro, si luego no hay gente para quejarse y que de verdad participe, si no hay gente no nos tenemos que comer lo que han decidido los demás. Yo creo que de verdad debéis implicaros porque es necesario. Y luego, claro, ser morales y pensar que no solo es vuestro beneficio, que es el de todos. Nos guste más o nos guste menos. Y no siempre vamos a hacer algo que nos guste a nosotros, pero hay que mirar por los demás. Hay una pregunta allí al fondo, allí lejos. Sí, se lo voy a decir ahora, se lo vea. Hola, buenos días. Bueno, yo soy de la Universidad de La Rioja, estudio Relaciones Laborales y Recursos Humanos, y la semana pasada tuvimos elecciones al presidente del Consejo de Estudiantes. Entonces estoy de acuerdo que es necesario movilizar a los estudiantes y que se impliquen más. Pero en estas elecciones, yo soy miembro del claustro de la universidad, solo podíamos votar los miembros del claustro. Entonces me parece que está ya fatal el sistema si en el momento en el que el presidente del Consejo de Estudiantes, que representa a todos los estudiantes, solo los podemos votar 20 alumnos que fuimos los que hemos salido elegidos en claustro, tanto formando parte de, digamos, partidos políticos como gente que se puede presentar independientemente. Y bueno, en estas elecciones, el año pasado estaba, digamos, un representante que es más tirando a derechas y que con una dotación de 8.000 euros lo único que ha hecho ha sido cambiar las personas. Entonces ya es como, pues, vale. Y bueno, en las elecciones del año pasado, o sea, de la semana pasada, ha vuelto a salir este chico. Entonces es algo que no es, desde mi punto de vista, no es para nada coherente. Y también hay que decir que muchos de los votos los ha ganado yendo a comer la cabeza a la gente que se había presentado independientemente, prometiendo cosas que no eran verdad, como créditos, alguna ventaja. Entonces, bueno, pues ha vuelto a salir. Igual volvemos a cambiar las personas, pero así estamos. Y respecto a lo que habéis hablado antes, en nuestra Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, por lo menos en mi carrera, que de Relaciones Laborales, el grado lo han formado parte cogiendo asignaturas de GATE, asignaturas de Derecho que nos podían servir como Derecho Colectivo del Trabajo, Derecho Individual, Derecho Administrativo, cosas de esas, y eso es nuestra carrera, Relaciones Laborales y Recursos Humanos en la Universidad de La Rioja. Entonces me parece indignante y de verdad que es una vergüenza. Bueno, eso lo habrá verificado la NECA, ¿no? Se supone que claro, sí, vamos, no es que se supone. Hombre, esa titula... Claro. Bien. Sí, no. Esa titulación, de todas maneras, la ha verificado la NECA, el Ministerio. Yo creo que lo sepáis, en ese sentido. Yo, de todas maneras, sí os diría una cosa. A veces, y nos pasa a todos y a todas, que lo que estáis comentando, de repente quieres echar una mano, quieres ayudar y te encuentras con que no te apoyan, ese es el momento crítico. No está viniendo la gente, hay que superar eso, hay que madurar en ese sentido. ¿Que han venido dos? ¿Y qué? Es decir, lo que no puedes hacer es, lo dejo. O incluso ya no solamente lo dejo, sino que ya lo pongo a parir, por decirlo de alguna manera. Ese es el momento en que se nos reclama. Es decir, ¿somos solo dos? Bueno, pues igual seremos tres.
el día de mañana. Y si solo somos 3, pues somos, al menos. Pero hay que seguir. Y en ese sentido no cejar en esos empeños. E incluso aunque te cambien las persianas o te las dejen de cambiar, hay que seguir, hay que seguir. Nosotros en esta facultad a eso lo llamamos lluvia fina. Lluvia fina, no sé si entendéis la metáfora. Moja mucho. Hay que hacer... Tenga cuidado, señor decano, que está usted rayando la metáfora equivocada. Sirimiri. Es que no me ha gustado lo que ha dicho de que son como derechas. Yo creo que Nunca te vas a quedar a gusto con lo que digas. No, Ha estado muy bien, sí, ha estado muy bien. Yo no creo que la representación sea cuestión de ideologías. Yo voy y no digo a quién voto y lo hago. Dilo, ¿por qué no lo...? Pero es su opción, díselo. Dilo, díselo. No me acuerdo cómo se llamaba. Sí, la de La Rioja, no sé. Yo tengo una cosa que decir a la chica que acaba de hablar. Yo es que hay una cosa que no estoy de acuerdo contigo. Cuando has dejado así como es de derechas, ¿y qué pasa? Si es que en la representación estudiantil no tenemos por qué... O sea, yo llego a delegación y no digo yo voto al PP, yo voto al PSOE. Estoy de acuerdo que para empezar en una universidad no debería haber ese tipo de mentalidades. Lo que pasa es que se nota que es de derechas porque a cada cosa que digamos en la universidad se hace o desde el gobierno central, al ser de esa mentalidad lo bloquea y se calla. Y a las reuniones que hay de claustro, la gente de esa mentalidad, cuando hay que votar, no va, porque no va a votar en contra. Entonces ya, para empezar, me parece fatal que en las universidades haya esa mentalidad de más de izquierdas o más de derechas, porque al final son nuestros propios intereses. Lo que pasa es que en este caso concreto, lo que vimos en la Universidad de La Rioja es que también, al ser bastante pequeña, pues como que te conoces, es así, y este chico, pues ya te digo, en las votaciones se dedica a bloquear cosas que van para nuestro propio beneficio, pero como es de derechas y ahora estamos en un gobierno de derechas, pues no va a votar en contra, pues así nos va. Bueno, no sé, Jennifer, si no hay pero más... Pero vamos, que él hace eso, pero que no tiene mayoría absoluta y no es aquí un dictador, que vosotros como estudiantes también podéis decir esto es así y esto es así, y también dices, come la cabeza, también tiene la culpa el que se la deja comer. Es una presidenta peleona, ¿Quién hablar? Bueno, ahora... Esto es el momento en el cual ya por fin ellos hablan entre ellos y no te hacen preguntas difíciles. Está muy bien con lo de... Bueno, yo quiero preguntar. Es que si no, no hablan. ¿Quién es? Es Patricia. Y bueno, pues es así que es una cosa nueva y que seguro que tira para adelante y muchas felicidades. Y el segundo lugar es respecto a lo que estoy diciendo. Yo, es simplemente una opinión lo que quiero decir. Creo que quien se mete en la representación estudiantil tiene que tener una cosa muy clara, que sus ideas y sus ideas políticas o donde esté afiliado o lo que sea, lo tiene que dejar en marcha, porque si no, nunca va a ser un buen representante estudiantil. Es lo que yo creo. Creo que todos los que quieren estar aquí lo digo por conocimiento de causa, porque lo he vivido y creo que de las maneras que se forman las delegaciones, las asociaciones y todo lo comprometido con ello es dejar a un lado todas tus mentalidades o tus ideas y tirar al frente con tus objetivos, que en este caso es la universidad, y poder todos con ello, porque si no, nunca vas a tener a tu lado a un equipo que quiera seguir lo que tú opinas. Es decir, es imposible. Todos somos de nuestra manera de ser y si luchamos por el objetivo, que sean para todos iguales. Y lo vuelvo a decir, que los representantes estudiantiles, quien quieran serlo, que dejen a un lado todas sus ideas políticas. Gracias. El Manchester de Zaragoza. Yo dos cosas. Primero, darle la enhorabuena a la delegación, ¿vale? Yo soy el delegado de la Facultad de Zaragoza de Ciencias Sociales y del Trabajo. Si de verdad tenéis un 25% de participación, enhorabuena. Nosotros estamos en el 10 y estamos estancados en el 10 desde ni se sabe. Es difícil. O sea, yo he llegado a
Entonces, bueno, intentar hacer cosas es complicado. Yo veo que sí que hay gente que participa, se mueve, pero al final somos pocos y siempre los mismos. Yo soy el delegado del centro, el de clase, soy registral y miembro de la Junta. Puestos que no están todos cubiertos por estudiantes. Es un poco lo que decías tú. A ver, si queremos conseguir algo en esos órganos de representación estudiantil en los que tenemos representación, tenemos que movernos y tenemos que estar. No nos vale con quejarnos luego de que este profesor hace o incumple o deja de cumplir. Tenemos que estar. Se nos tiene que ver en esos órganos que son en los que podemos cambiar las cosas. Eso primero. Y respecto a lo que estabas comentando tú del tío este, también hay que decir que, bueno, las elecciones a junio y otro no sé cómo serán exactamente en nuestra universidad, pero si él promete cosas que no son verdad y dice mentiras, pues en las siguientes elecciones la persona que se presente, que la persona que, o sea, con datos reales, con las normativas en la mano y con los reconocimientos de créditos. Y si promete créditos por una cosa que no es cierto, pues en el siguiente se dirá, no, es que aquí se está diciendo que hay un crédito por esto y no es verdad. No existe esa cosa. Intentar quitarlo, intentar entrar al otro y hacer las cosas, como hay que hacerlas según las normativas internas de las universidades. Y me sumo a la opinión de la compañera de que la ideología política, en este caso, como representante de los estudiantes, la tenemos que dejar un poquito al margen. O sea, independientemente de cuál sea nuestra mentalidad y nuestras ideas, tenemos que luchar todos por conseguir mejores derechos para nosotros. Y si no somos nosotros los que los luchamos y los que los pedimos, no nos lo van a dar. Eso lo podemos tener claro y más con lo que está cayendo realmente.